un viejo amigo de la casa, bueno, de tantas cosas que siempre lo andamos molestando, que es Jonathan Valdivieso, es el director fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en este caso de la Ciudad Autónoma en Buenos Aires. ¿Qué tal, Jonathan? Martín López Latra te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y bueno, tantas cosas, ¿no? Para compartir, porque bueno, donde hay una noticia importante que altera, que pone en grieta, que hace crujir a la legalidad, ahí está el Observatorio del Derecho a la Ciudad, ¿eh? Nos estamos acostumbrando a esto. Quería empezar, por ejemplo, por el tema de la represión de ayer. Vos que sos justamente de ahí, de la ciudad autónoma, qué reflexión nos podés acercar y si desde el observatorio hay alguna inquietud para desarrollar en estos momentos o más adelante. Mira, justo nosotros habíamos presentado días anteriores una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una petición de medidas cautelares justamente para que intervenga en esta política sistemática represiva y contraria al derecho a la protesta que venía aplicando el Ministerio de Seguridad, tanto de Nación como de la ciudad, cada uno de los miércoles donde reclamaban jubilados y jubiladas. Ah, La clase jubilada es uno de los sectores que mayor protección tiene a nivel internacional. mm, Es una clase que tiene que el Estado debería tener mayor vocación de oírlas mm. y no ser la primera respuesta de tratar la represión, la criminalización, como lo hemos visto todos los miércoles y el día de ayer fundamentalmente. Ayer el gobierno creo que está utilizando las represiones salvajes que está realizando como forma de desviar la discusión pública. La mega estafa cripto, donde ha tenido al presidente como uno de los artífices y responsables centrales de esa mega estafa, está haciendo que el gobierno trate de desviar con anuncios que rayan a criminalidad en algunos casos y en otros casos son violaciones de la Constitución, para desviar la agenda, ¿no? Para que discutamos otras cuestiones groseras. Y allí avanzaron con la designación de los jueces por decreto. Mm. Por decreto se autodelega la facultad de tomar deuda con el FMI de forma indeterminada e indefinida, Sí, sin sí, sí, limitaciones, ahí, ¿no? sí, Alguna locura. sí, totalmente, totalmente. Quería ir Y por las partes, represiones sí, a los jubilados, ¿no? Yo creo que claro. son todas reacciones, espasmos que tiene el gobierno y que no Mm, logra mm. que nos olvidemos de esa mega estafa. No, yo quería ir después con el tema del Fondo Monetario porque estaba mirando las noticias, ese tema de la acción que presentaste, pero yo quería terminar con esto, con el tema de lo que fue la manifestación, la represión de ayer. Recordemos que los jubilados están desde hace semanas, son los únicos que tienen constancia en la protesta. Esto es una, digamos, una especie Sí, y de todos telefonazo para demás recomendaciones sin entrar a hurgar ni a profundizar, ¿no? Y todos los miércoles han recibido represión y Ujú, dispersión por parte de la policía, ¿no? Justamente claro. por eso este miércoles ha sido como ya Ujú, buscar un mayor apoyo social ujú, a la represión que viene sucediendo todos los miércoles. La policía empezó a reprimir y a dispersar y a tirar gases lacrimógenos, incluso de forma previa al horario de concentración. Lo claro. que querían evitar es la gran concentración, querían evitar la imagen de mucha población apoyando a la clase jubilada. Claro, claro, claro. Y por ese motivo comenzaron a las 4:15, 4:20, ya comenzaron a disparar gases lacrimógenos, a reprimir con los Mm, camiones de agua. mm, Eh, Obviamente, de acuerdo a ciertos videos que están circulando, promoviendo, ¿no? Que haya infiltrados o promoviendo la violencia de ambos bandos para luego acusar mm, que en Argentina no puede haber una protesta pacífica porque en cierta forma mm, los violentos legitiman que la policía actúe, ¿no? Y sabemos claro, que esa violencia es en cierta forma organizada por la propia policía y el propio gobierno. claro, Creo claro. que eso tenemos que empezar a debatir, porque Ujú, tenemos un gobierno que va a hacer todo lo posible para que el derecho de protesta desaparezca ujú, y culpabilizando a los que tenemos el derecho de protestar, tratándonos de violentos o generando personas infiltradas o haciendo o dejando autos de la policía totalmente abiertos y vacíos para que luego aparezcan sí, que la eso me población llamó violenta los quemó, ¿no? poderosamente la atención, me llamó, porque no te dejan ni cruzar la calle y dejar un patrullero al descubierto, así abandonado, es muy llamativo. Pero yo te quería preguntar esto, Jonathan, porque a mí me parece muy limitativo, demasiado limitativo, ni hablemos de la represión, pero el tema que no te dejen marchar por la calle. En enero, febrero fue la gran marcha esta a raíz de los dichos misóginos
del presidente Javier Milei y se pudo marchar tranquilamente por la calle. ¿Por qué no te dejan marchar por la calle los jubilados? Es algo totalmente, a ver, sabemos por qué, ¿no? Porque obviamente el gobierno no acepta disidencias ni crítica y va a utilizar la fuerza pública para callar y disciplinar a la población. Resulta muy llamativo que, por ejemplo, para que veamos las incoherencias del gobierno, ¿no? Yo vivo acá en el casco histórico. En el casco histórico todos los fines de semana cortan la calle, creo que sin permiso, los restaurantes para hacer un polo gastronómico a cielo abierto y no interviene nadie, ¿no? Ahí el corte de calle no importa. Cuando Movistar Arena tiene eventos, funciones, también corta la calle. Cuando hay mega recitales también se corta la calle, ¿no? Para eso no hay problema porque obviamente no es una crítica. El problema que tiene el gobierno no es con el corte de calle. Claro. El problema lo tiene con los grupos que protestan, reclaman por su derecho y critican al gobierno. Claro. ¿No? En esa forma allí el anarcocapitalismo es una anarquía que ama el orden y detesta y tiene una aversión a la crítica y a la democracia. Claro, ahí no son tan anarquistas, digamos. No son anarquistas ni son libertarios, ¿no? Claro, para ese tema, ¿no? Es el orden a rajatabla utilizando la violencia institucional. Claro. Jonathan, quería un poco cambiar de tema por el tema para ir manejándonos con el tiempo, porque han tenido tanta actividad en el observatorio, con presentaciones legales, con reclamos. Por ejemplo, contanos ahora sí el tema del amparo contra el DNU para el acuerdo del Fondo Monetario. ¿En qué término está planteado? Bueno, obviamente las expectativas que se baje el DNU, ¿no? Sí, en esta vorágine de anuncios presidenciales, uno más aberrante jurídicamente que otro, casi ha pasado desapercibido, ¿no? Que Milei, en este DNU de 179 de 2025 que se publicó hace 2 días, el 11 de marzo, como presidente de la Nación, se autodelega facultades del Congreso para tomar deudas con el FMI, no para aprobar un acuerdo, ¿no? Sino se delega la facultad para tomar los distintos acuerdos que el presidente quiera a futuro, sin límite de monto, sin un marco de qué condicionalidades puede aceptar o no puede comprometer al país, y de forma indefinida. Lo planteo el tema de la cantidad y del tiempo, porque el decreto dice que lo autoriza a firmar operaciones de crédito público, varias, ¿no? Muchas, no dice cuántas, las que quiera el presidente. Sí. Y no le pone plazos. Entonces el presidente puede, de acuerdo a este DNU, para que veamos lo disparatado que es a nivel republicano democrático, el presidente puede acordar mañana, acordar dentro de 2 meses otro endeudamiento, dentro de un año otro endeudamiento, ¿no? Sin ningún tipo de limitación, comprometiendo el futuro de los argentinos. Hay una palabra que tenemos que empezar a utilizar, que surge de la Constitución Nacional, que a veces la Constitución habla de facultades extraordinarias, la suma del poder público. La suma del poder público es cuando el Ejecutivo asume las facultades del Congreso en su totalidad. Sí, sí. Pero, que generalmente sucede en las dictaduras, ¿no? Pero hay una palabra que habla de supremacías, es decir, que no hace falta llegar a la suma del poder público para que sea condenable. Habla de supremacías. Dice que el presidente o una persona no puede tener supremacías a las cuales la fortuna de los argentinos queden sujetos. Bueno, acá estamos hablando justamente de esto. El presidente se autodelegó una supremacía donde la fortuna de todos los argentinos va a quedar supeditada al endeudamiento que Milei decida en soledad con el Fondo Monetario Internacional. Claro, claro. Jonathan... Y eso, la Constitución lo determina muy claramente, ¿no? Tiene la pena de infames traidores a la patria. Está claro. Los que llegan a ese nivel de poder. No, te quería preguntar por el tema para que quede en claro, para quien te pregunta, para el ciudadano de a pie, el tema de... Porque hubo tantos megadecretos y tantas leyes tan amplias que lamentablemente se aprobó con la ayuda de muchos legisladores opositores, pero eso es otro tema. Pero te quería comentar o preguntar, el tema, la ley bases no lo ampara en este caso para el DNU del Fondo Monetario. No, en la ley bases, que es una ley de delegación de facultades y de emergencia, justamente no le delegó las facultades para acordar con el Fondo Monetario Internacional. Por eso Milei no dicta un decreto de delegación, ¿no? Un decreto utilizando facultades delegadas, sino que dicta un DNU, un decreto de necesidad de urgencia. Así el propio Milei reconoce que la ley base no lo autoriza, por eso dicta un DNU. Claro, está claro. Y no, lo que yo me acuerdo de la explicación que dio como para chiquitos de jardín de infantes, diciendo, che, si hay un partido de fútbol, es con 11, no podés meter 15, ¿cómo se te ocurre? Pero así, denostando a un periodista ahí en una entrevista. Y él mismo traicionó su propia explicación,
con esto, porque terminó firmando un DNU. O sea que el partido de fútbol de Milei es de 15 contra 15, si vamos al caso, ¿no? No sé si te Sí, acordás sí, esa sí, sí. nota. Yo creo que a él en lo cuidadoso de hacer trampas, él dijo que iba a pasar por el Congreso. Mm, claro, claro. Eso no mintió. El DNU tienen que pasar por el Congreso. Ah, está. Lo que no contó es la otra media verdad de que iba a pasar con el Congreso como un DNU, no como un proyecto de ley. Claro, totalmente. Bueno, vamos a lo último tema, lo dejé obviamente para el final, porque también es un tema que, como vos decís, meten 20 elefantes en la calle Florida para tapar el elefante de la criptoestafa. ¿Cómo va el recurso que plantearon? Creo que junto con Claudio Lozano, con Hugo Cachorro Godoy y demás. Bueno, allí el fiscal Tayano en los últimos días empezó a dictar otro tipo de medidas de prueba, ¿no? Ordenó algunos allanamientos, más información, todavía no ordenó detenciones que tengamos conocimiento, así que estamos esperando los resultados que tengan esos allanamientos y las pesquisas que se hagan a los equipos informáticos que se secuestraron. Uh-huh. ¿Influyó para mal esa demora que tuvo el fiscal Tayano de una semana porque estaba en feria? ¿Se perdió un tiempo valioso a tu criterio con el tema de pruebas? A ver, no se va a poder saber lo que si se perdió o no se perdió, porque no sabemos qué se va a encontrar, pero obviamente uno estipula que si hay denuncia de esta envergadura y se pierden semanas en tomar la medida de prueba, está la alta posibilidad de que se hayan perdido pruebas para la investigación. Claro. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que de los secuestros y allanamientos se pueda obtener resultados que nos lleven a saber realmente qué pasó y quiénes son los responsables. Claro, claro. ¿Y tienen expectativas con la investigación que se está realizando en la justicia de Estados Unidos, en distintos juzgados y demás? ¿Cómo lo imaginan dentro de unos meses que avancen ambas acciones judiciales, la nativa, digamos, la de acá de Argentina y la de Estados Unidos? Bueno, tenemos altas expectativas de que se pueda avanzar. A ver, hay cuestiones muy evidentes, ¿no? Hay dinero que todavía Mark Davis lo tiene en su administración. Ahí se sabe cuáles son las billeteras virtuales, que son las que ganaron con la mega estafa. Se sabe quiénes son todos los actores que más o menos intervinieron en esto. Es decir, hay como muchas cuestiones que ya sabemos. Lo que tenemos que identificar es quién termina siendo responsable, quién estafó a quién, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, yo no sabía, entonces si no sabías, también fuiste engañado. Claro. Pero hay alguien que engañó, hay alguien que se llevó dinero, entonces hay muchos elementos que nosotros siempre decimos, la mega estafa está demostrada. Lo que falta demostrar es quién de todos los actores involucrados ha sido el organizador y ha realizado la mega estafa. Pero la mega estafa está demostrada, no es que estamos investigando si hubo o no hubo un delito. ¿No? Esto es como si hubo un homicidio, tenemos que ver, encontramos a 10 personas en el cuarto, tenemos que ver quién fue el homicida. Pero hubo un homicidio, acá hubo una mega estafa. Y la última, para responder cortito, es la mega estafa está probada. ¿Está probada la condición de partícipe necesario del presidente? Eso también está probado. Lo que tenemos que ver es si el grado de responsabilidad, ¿no? Mark Davis a veces habla del presidente como si fuese el organizador de toda esta cuestión, ¿no? O de él y de su equipo. Claro. O veremos si fue solamente un simple promotor, lo cual es en este caso es como que sea un simple promotor o de la idea a través de un Twitter, suena muy difícil de creer, porque no es la promoción de la criptomoneda que ya existía, que todo el mundo la conocía y él la promocionó, ¿no? Como sería promocionar un Bitcoin, por ejemplo. Claro. Sino que la promocionó a los 3 minutos de su lanzamiento, es decir, es imposible que no haya estado en la organización previa del lanzamiento del token. Claro, perfecto. Jonathan Valdivieso, director del Observatorio del Derecho de la Ciudad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y nos volveremos a encontrar en cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes.